dónde estamos? Mateo. Claro, del 21 al 23, ¿verdad? La semana pasada habíamos visto el autoengaño, ¿no? Que tenía que ver con los falsos creyentes, porque ya habíamos analizado durante semanas a los falsos maestros, ¿no? Y cómo Jesús advierte que hay que tener cuidado con los falsos maestros que nos pueden desviar del camino de la fe, ¿no? Pero ahora nos va a advertir sobre los falsos creyentes. Y en este caso, como se está dirigiendo a gente que creía en él, ¿no? Eso podría ser un autoengaño, ¿no? Pensaban que eran cristianos, pero no lo eran. En el Evangelio de Mateo 7, 21 al 23 dice lo siguiente, y lo leímos la semana pasada: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esta, que es una de las últimas advertencias que da Jesús en el Sermón del Monte, es bastante solemne, y no solamente solemne, sino nos debe llevar a tener un temor, no un temor de Dios, sino un temor santo, ¿no? Porque está hablando de personas que profesan la fe, que dicen y creen que son cristianos, pero que en última instancia Cristo les dirá que yo no los conozco, y lo sigue diciendo: apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, no es solamente que no los conoce, no tiene una relación con ellos, sino que les dice que todo lo que habían hecho, que ellos pensaban que era algo bueno delante de los ojos de Dios, es maldad, ¿no? O sea, por más que ellos profesaban no sé qué actos harían en su religión o en su templo, a los ojos de Dios es abominación, porque no están creyendo correctamente. Y analizamos las pruebas falsas, que eran 3. ¿Cuáles son las 3 pruebas falsas, hermanos? ¿Se acuerdan? A ver. Hicimos el primer. A ver, ¿se acuerdan las pruebas falsas? Una doctrina correcta. Ya. Contra todo lo que podríamos pensar, la doctrina no nos salva. Podemos estar en la doctrina correcta y no ser salvos. Yo puedo tener todo el conocimiento doctrinal correcto, lo cual no quiere decir que esté mal, pero está bien. Que busquemos la sana doctrina, que busquemos realmente lo que Dios nos quiere decir con su palabra y no nos dejemos llevar por los falsos profetas. Pero eso no salva, ¿no? Entonces, estas son pruebas falsas, ¿verdad? Entonces, por más, y yo no estoy diciendo, por favor, quiero aclarar para no confundirnos, yo no estoy diciendo que lo que voy a mencionar esté mal. Estoy diciendo que eso no es una prueba de ser salvo. ¿Ya? Estar en la doctrina correcta, en una iglesia correcta, no significa que vamos a ser salvos, ¿no? Entonces, era una doctrina correcta primero. Solamente estoy repasando lo de la semana pasada. Doctrina correcta. ¿No? Como le decía, ¿no? Si ustedes comienzan el versículo, dice Señor, Señor. Ellos reconocen a Jesús como su Señor, como su Dios. Porque el término Señor, ¿no?, que utilizan en esa traducción es el término Kyrios. Y Kyrios también se le denomina a Dios, o sea, lo reconocían como Dios, no como un profeta más, sino lo reconocían como Dios. Por lo tanto, sí profesaban una doctrina correcta de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que es el único que nos puede salvar. Pero sin embargo, ese reconocimiento de mencionarlo a Él como Señor, no te salva. ¿Es necesario? Sí. Es necesario para ser salvo, pero no te salva. No es un trabalenguas, no es un enredo de palabras, tendremos que entenderlo como es. ¿Es necesario que yo reconozca a Jesucristo como mi Salvador para ser salvo? Sí, porque la palabra lo dice.
Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Es necesario que lo reconozcamos como nuestro único Salvador. Pero eso no salva, esa confesión no salva. ¿Ya? Luego vimos también en la segunda prueba falsa, fervor y celo religioso. Otra vez más digo, no está mal que nosotros tengamos fervor, ¿no? Que tal vez las emociones nos las ha dado también Dios, ¿no? Que en una alabanza, una oración que estamos en la iglesia, nos deleitemos con lo que escuchamos y todo lo demás, pero tampoco es una evidencia de ser salvo, porque la Biblia también dice, engañoso el corazón, ¿verdad? ¿Quién lo conocerá? Tu Jehová, el mío lo conoce Dios, pero muchas veces nuestro corazón nos engaña, ¿no? Muchas iglesias están llenas de euforia, uy, sí, yo, sí, no, se sintió muy bien, la película estuvo con poder, dicen, ¿no? Pero salen y siguen haciendo las mismas cosas. Entonces tampoco es una muestra de salvación. Y por último, ¿cuál era el otro que vimos? Los frutos, ¿verdad? Los frutos. ¿Ya? Pero hermana, la palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceréis. Dice por sus frutos los conoceréis, que eso no se puede negar, pero no se dice por tus frutos serás salvo. Hay una gran diferencia en que los frutos sean la evidencia de una vida transformada, de una vida renovada, de una regeneración, ¿ya? De haber recibido la salvación. Y otra cosa muy diferente es que los frutos te salven. Por sus frutos conocerán si realmente son cristianos, pero por sus frutos no son salvos, solo por la gracia de Dios. Eso lo vimos la semana pasada y hoy día vamos a ver las causas de este autoengaño. La verdad que vamos a, más que todo, explicar lo que hemos visto la semana pasada, ahondar un poquito más, ¿ya? ¿Por qué puede ser que la doctrina correcta, el fervor y celo religioso y los frutos, muchas personas terminan creyendo que son evidencia de salvación y se autoengañan? Porque el tema era el autoengaño. ¿Por qué se llama el tema del autoengaño? Porque si ustedes se dan cuenta, cuando se presentan estos hombres ante nuestro Señor, ellos creen, tienen miedo que no van a ser salvos. Cuando están segurísimos, van hacia Él, ¿no? Por ejemplo, cuando tú sabes que tu papá te va a llamar la atención, vas hacia Él. ¿Qué es eso que sucede cuando eres niño? Y tú sabes que te ha hecho algo malo, ¿vas a buscarlo? Te escondes, ¿sí o no? Te escondes, te van a meter, ¿verdad? Pero estas personas que están ante Dios no se esconden, van ante Él, lo buscan, Señor, Señor, como diciendo, mira, no, mi recompensa viene. Pero cuando un niño hace algo bueno, ¿no busca a sus padres? Sí, los busca, ¿verdad? Porque quiere recibir la felicitación. Pero en este caso, estas personas van ante Dios y le dicen, no, Señor, Señor, ¿no? En tu nombre he hecho tal y tal cosa. Pero con la respuesta que Jesucristo les da, se dan cuenta que se habían engañado todo el tiempo. ¿Y cuáles son las causas de este autoengaño? Primero, creer en una falsa doctrina de seguridad de salvación. Ahorita me dicen de seguridad de salvación, pero hermana, la palabra de nosotros, ustedes nos enseñaron que tenemos que tener seguridad de la salvación, ¿sí o no? ¿Se enseñaba eso acá? Sí, que nosotros tenemos que, ¿no? Estar seguros de nuestra salvación, se lo he dicho muchas veces. Es más, es algo por lo cual muchas iglesias critican a los que somos de corte reformado, que dicen que como nosotros creemos en la seguridad de salvación es una premisa para pecar cuando queramos, porque piensan que igual todos vamos a ser salvos. Es porque no entienden realmente de qué se trata la seguridad de la salvación. Yo no estoy diciendo que la doctrina de la salvación, de la seguridad de la salvación, sea falsa. Yo no estoy diciendo eso. Acá dice una falsa
doctrina de la seguridad de la salvación. No sé si me entienden la diferencia. Una cosa es que yo digo creer en la falsa doctrina de la salvación y otra cosa es creer en una, y eso lo cambia todo, en una falsa doctrina de seguridad de salvación. Entonces hay muchas personas que piensan que porque hicieron una confesión de fe, porque creen en Cristo, ya son salvas. Pero hermano, la palabra nos dice en Romanos 19 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creerás en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y muchas personas cuando escuchaban esto tenían el mismo problema que se tiene hasta el día de hoy. Bueno, porque yo lo he confesado con mi boca. Y hasta el día de hoy existe eso, ¿verdad? Haz tu oración de fe. Confiesa que Jesús es tu Salvador. Y es cierto, como le dije hace un momento sobre la doctrina correcta, es necesario, indispensable, que confesemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador. Pero eso no salva. Y Pablo se encuentra con ese problema en muchas de las iglesias que él va, que era apóstol, que él fundó, alguna de ellas, se encuentra que los creyentes profesaban, ¿no?, a Jesucristo, pero no daban evidencias de que eran salvos. Vamos a buscar en 1 Corintios 6:9. 1 Corintios 6:9. ¿Qué dice, por favor, si algún hermano puede leer 1 Corintios 6:9 y 10? El versículo 10 también. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adulterios, ni los afeminados, ni los que se echan con manos. Continúa, 10 y 11 también le dice. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Miren, en el versículo 11 dice, y estos erais. ¿En qué tiempo está eso? Pasado. ¿Ya? Al parecer, ustedes saben que la iglesia de Corinto tenía muchos problemas, ¿no? Pero en esta iglesia se había evidenciado también los dones, ¿no? Como nuestro hermano Javier nos ha estado predicando varias semanas. Pero sin embargo toleraban el pecado, ¿no? Incluso hay un ejemplo bastante conocido de este jovencito que había estado, ¿cómo se acuerda que había estado haciendo este joven, este hombre? ¿Quién se acuerda del pecado que estuvo en el carro de la iglesia de Corinto? Su madrastra, ¿verdad? Había tomado por mujer a la mujer de su padre, ¿ya? Sin embargo, la iglesia de Corinto se puede decir, se creía, ¿no?, que era llena del Espíritu Santo. Entonces, Pablo dice, no erréis, no se equivoque. Tú puedes profesar con tu boca que sigues a Jesucristo y que eres cristiano, pero si sigues con estas prácticas, no lo eres. No lo eres. Por más que lo digas, pero hermano, ustedes dicen acá que, bueno, el cristiano sí peca. El cristiano, en su imperfección humana, puede llegar a pecar, pero no practica el pecado. No, porque si no, no es de Dios. Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. ¿Qué nos dice? A ver, primera de Juan 3:8, 9 y 10. Vamos a poner las palabras. Amén. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios.
Miren, ¿no? Acá Juan se caracteriza por hablar del amor, ¿ya? El que ama a su hermano, si volvemos a lo que vimos hace semanas, que eran los 10 mandamientos, ¿se acuerdan? Que la primera parte se expresaba lo que era el amor a Dios, y luego los últimos mandamientos era el amor al prójimo. ¿Y qué mandamientos incluían el amor al prójimo? No matarás, no robarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, no adulterarás y demás, ¿verdad? Entonces, cuando habla de la expresión del amor, no solamente es decir yo te quiero mucho, te apoyo mucho, pero no son solamente sentimientos y emocionalismo. Es que yo no perjudico ni daño a alguien a quien amo. Entonces, si volvemos a lo que vemos bien en 1 Corintios 6:9, Pablo es claro y dice: no os engañéis. No, primero dice: no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. A veces, porque a los injustos me suena como muy vago. Entonces, Pablo comienza a especificar. ¿A qué se refiere con injusto? Y pone algunos ejemplos, pero no se pueden contener todos los pecados, así que solamente va a mencionar algunos representativos y que nadie podría negar que son pecados. Y comienza a decir: no te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y luego dice: y estos erais alguno de vosotros. O sea, no es que Dios te culpe por tu pasado, que aquí nadie ha venido santo a la iglesia. Todos venimos de haber pecado. No, pero no sé yo de jóvenes aquí, porque a veces el pecado más grande es la soberbia, hermanos. ¿Ya? Tal vez no eres adulterado, fornicado, pero la soberbia también es un pecado. Y cuando creemos que no hemos tenido pecado, y yo estuve desde cuando estuve en la iglesia, así como yo era antes, y decía: ¿qué pecado? Yo soy un joven de la iglesia. Eso es soberbia. Y yo era soberbia. ¿Ya? Entonces, te dice: no erréis, estos eran algunos de ustedes. Pero ahora, pues, por Jesús han sido limpiados. ¿Verdad? Pero entonces volvemos al tema que estábamos refiriéndonos. Es cierto, nosotros creemos en la seguridad de salvación. Pero si no hay evidencias, tú no eres salvo. Por más que profeses que Jesucristo es tu Salvador. Eres como estas personas que al fin de los tiempos le dirán al Señor: Señor, Señor. Y Jesús te dirá: yo no te conozco, ¿quién eres tú? Apártate de mí. No solamente que dice: no te conozco, dice: sácate. Y Pablo nos ilustra diciendo: pero si tú dices que eres cristiano y continúas practicando el pecado, porque no hablamos, vuelvo a decir por favor, que un cristiano tal vez en su debilidad pueda caer en pecado, pero permanecer tiempo en pecado. Hablamos de meses, años practicando el pecado, no es cristiano. Un cristiano no aguanta estar en pecado. Si alguna vez cae, se arrepentirá, pero hay personas que viven años en pecado y dicen que son cristianos. ¿Son cristianos? No lo son. No lo son. Por más que confiesen que Jesucristo es su Salvador. Porque que yo simplemente lo confiese no me salva. Tengo que dar los frutos que demuestren el arrepentimiento. Y Juan, como ya lo habíamos leído, lo dice nuevamente: el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, cuando viene Cristo a tu corazón es para deshacer las obras del diablo. Si es que no se han deshecho las obras del diablo, es que Cristo no entraba a tu corazón. ¿No? Y hay muchas veces, hermanos, y cuando yo hablo de esto, no me pongo en el púlpito, porque aquí hemos sido de todo, acá no podemos decir que hemos sido santo ninguno. Muchas veces, hermanos, que hasta que no se descubre tu pecado, tú lo sigues guardando. Y crees que eres cristiano.
Es muy triste saber que casi, por lo menos yo, en la conozco, todos los hermanitos han caído en fornicación. Todos. Todos. Y no estoy hablando por chisme, no. Estoy hablando de evidencia. Todos, no estoy diciendo que hablamos jóvenes, ¿no? Los que ya tienen una vida de casados, no ingresaron como la Biblia dice que deberían ingresar al matrimonio. No lo hicieron. Y muchos de ellos no lo confesaron, sino que se les descubrió. ¿Eran cristianos? No. No lo eran. Que en arrepentimiento luego, ¿no? Se han confesado a Dios y obviamente Cristo, como dice su palabra, los haya perdonado porque Cristo es nuestro Salvador y nos perdona. No quiere decir que no podamos hacer eso, obviamente, no por sus obras, sino porque Cristo tiene la misericordia con nosotros. Pero la verdad es que, como dice Pablo aquí, en la cara pelada, en nuestra cara pelada, como dice, no te equivoques. Si tú practicabas el pecado, si tú practicas el pecado, no eres de Dios. Entonces no puede haber un cristiano que viva años, meses, y no sentir nada, que sigue normal. Porque el temor no es que los hermanos lo descubran. Eso debe ser el menor temor. Si crees realmente en Dios, si realmente profesas tu fe, tú sabes que Dios está en todo lugar o no. Porque como dicen, muy fácil decir yo creo en Dios. Pero si yo creo en Dios, y sé que una de sus características de Dios es la omnipresencia, que está en todo lugar, ¿ante quién crees que pecas? Ante Dios. Por lo tanto, no crees en Dios, porque si crees en Dios, no lo harías toda la vida, por largo tiempo. No puede haber un cristiano que se diga ser cristiano y que consciente de vivir en pecado tanto tiempo. No puede haber. No puede haber eso. ¿Ya? Y con eso no estoy diciendo que los cristianos seamos perfectos, aunque la palabra de Dios dice que busquemos la perfección. ¿Se acuerdan lo que decía Jesús? Que es perfecto como mi Padre es perfecto. Pero eso no lo vamos a lograr si no cuando estemos junto a Él. Los cristianos no somos perfectos, hermanos. Pero no pueden pasar años y que una persona viva practicando el pecado y que se diga cristiano. No puede ser. Porque un cristiano que no está viviendo el pecado, un verdadero cristiano, perdón, que ha caído en pecado, va a buscar con desesperación arreglar su situación ante Dios. No va a esperar que venga el hermano a llamarle la atención de lo que dijo. No va a esperar que sus padres le den un consejo. No se va a sentir bien. Se va a sentir mal. Le va a redarguir su conciencia, por decirlo de alguna manera. Y va a buscar cómo estar bien ante su Señor, ¿no? Entonces, la palabra, aunque duramente nos dice, no erréis, ¿no? Y menciona, pues, no solamente a los fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, ¿no? Y acá, bueno, fuera de toda la tendencia actual que hay, que ya en muchas iglesias, incluso en la mañana se escuchó una noticia que una iglesia calvinista está también aceptando el género no binario, ¿ya? No es discriminación, ¿ya? Pero la palabra dice que si caigamos mal, decimos acusación retrógrada, que las personas que siguen practicando eso no serán salvos. No serán salvos porque no es voluntad de Dios. No, es que nosotros nos discernimos al plan de Dios, no a lo que nuestras mentes, no, y nuestros sentimientos nos lleven, sino a lo que Dios ha mandado. Y esto es un mensaje que muchas iglesias ya no lo quieren decir porque les da temor, ¿no? Temor, quedar mal con alguien, que lo censure, no, que no van a venir. Pero si tenemos vergüenza de lo que Dios ha hecho, entonces no somos cristianos tampoco, ¿no? También lo dice, no estamos hablando con eso de que vamos a ir de frente a una persona y vamos a decirle, no, mírate, lo primero que voy a hacer es hablar a esa persona y citar este versículo. No seas así, hermano. Mira, te vas a ir al infierno. Pero sí sería bueno que le digas que todos estamos en pecado.
Todos estamos en pecado, necesitamos arrepentimiento, ¿no?, ante Dios. Bueno, ese es uno. Dos, creer que la religión salva. Ya casi vamos a, ojalá que pueda terminar esa parte, porque son 4. La religión salva. Voy a tratar de resumirlo lo más posible. Ya. Muy bien, yo estoy en una denominación que es el yo soy evangélico, reformado, tantas denominaciones que hay ahora. Pero eso tampoco salva. ¿Ya? Estar en una iglesia, asistir a ella, no te salva. Hermana, vamos a ver que la semana pasada ya no nos salva. Claro, porque ya le cumplimos la semana pasada para los que se acuerdan del final, cómo es que somos salvos, ¿verdad? Entonces, y muchas veces, acá quiero que me escuchen muy bien para que no se confundan, las prácticas religiosas demuestran cierta religiosidad, pero no necesariamente demuestran que eres salvo, ¿ya? Y si tú no tienes un corazón regenerado, cualquier práctica religiosa, por más santa que sea, puede constituirse en un motivo de perdición. Como le decía una vez, el hombre toca todo, hasta lo santo, y lo corrompe. Entonces, hay muchas prácticas que obviamente son buenas, que se hacen dentro de la religión, pero si no se hacen con un corazón enfocado en Cristo, son para bendición. Porque si ustedes saben, pues, del versículo que comenzamos leyendo, dice: Señor, Señor, en tu nombre hicimos tal cosa, profetizamos, echamos fuera demonios, pero el Señor no lo conoce. O sea, el hacer muchas prácticas religiosas no te salva. Por ejemplo, yo estoy frente a ustedes, ¿qué estoy haciendo? Predicando. ¿Eso me salva? No me salva. Vamos a Filipenses 1:15. Filipenses 1:15, ¿qué dice? Vamos a ver si podemos todo. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen en buenas intenciones. Miren, acá había gente que estaba predicando de Dios, pero ¿por qué lo hacía? Por envidia. ¿Saben a quién lo envidiaba? ¿Por qué está hablando Pablo ahí? A él. Por competencia contra él, porque había mucha gente en ese cual decía: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de tal. Y había mucha gente que predicaba por envidia la palabra de Dios. Claro que al final, como vimos la semana pasada, Dios puede utilizar como instrumento cualquiera, y eso no significa que seamos salvos, ¿verdad? Ahora, yo no estoy diciendo que estoy predicando por envidia o rivalidad, pero muchos años no puede estar predicando, y puede ser simplemente porque le gusta enseñar. Yo, por ejemplo, soy maestra. Tengo que tener mucho cuidado que predicar aquí no sea porque a mí me gusta en sí dedicarme a enseñar. Yo soy maestra y me gusta enseñar a lo que es ser profesora. Pero tengo que tener mucho cuidado de que lo que realmente me agrade no sea agradar a mi Dios o hablar de Él, sino que me agrade que me escuche. ¿Se dan cuenta? ¿De nuevo? Yo soy maestra. Debo tener mucho cuidado, porque a mí, aunque yo la verdad cuando entré, yo estudié para ser profesora, no tenía ni la mínima vocación, por si acaso no la tuve, no tenía más que estudiar, no tenía nadie tampoco que me pagara los estudios, y eso fue lo que encontré. Pero cuando estuve en el pedagógico de Puerto Rico, me nació el amor por enseñar y me gustó mucho. ¿No? Dios me dio lo que yo no tenía. Y me gusta enseñar. Me gusta cuando la gente me escucha y pregunta. Y me gusta responderle. Pero no, tengo que tener cuidado que al momento de yo predicar, mi objetivo no sea ese derecho que yo tengo como vocación, sino realmente el servir a mi Dios porque lo amo. Y eso es todo lo que vamos a ver, hermanos, es algo
Hoy día me toca contender con así que por eso voy a predicar. ¿Tú crees que iban así a predicar? No se daban cuenta. No se daban cuenta. Pero lo hacían por eso. Por eso es que es tan delicado. Y que uno tiene que tener una relación tan estrecha con Dios para que tu carne no te gane. Por ejemplo, cuando alguien te dice, hermana, usted sí le entiendo. Al hermano a veces no le entiendo. Padre, rico, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque ¿a qué le estás elogiando? ¿A mí? Carne. ¿Y eso me ayuda? No me ayuda, hermanos. Porque nuestro corazón rápidamente se envanece. Rápidamente. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Y a veces el primero que idolatramos somos nosotros mismos. ¿Y cuántas veces yo no, cuando discutí en mi casa luego con Javier por cualquier otro motivo? No le he dicho obviamente, yo digo, no le he dicho ni eso, pero algo en tu corazón te dice. Algo en tu corazón. Ay, pero Javier, por favor, tienes que explicar eso para que te entienda mejor. Es mi orgullo. El hecho de que alguien predique muy bonito y entiendas tú bien, ay, sí, ya se lo dije, hago ejemplos y todo, no quiere decir que esa persona sea usada por Dios. Bueno, puede ser usada por Dios, pero no quiere decir que sea salva. ¿Ya? Es muy delicado, hermanos. El predicar la palabra de Dios no me hace salvo, pero es necesario que predique la palabra de Dios, ¿o no? ¿Es necesario que predique la palabra de Dios? Amén. ¿Pero predicar la palabra de Dios me salva? No, porque ya sabemos que no somos salvos por obras, sino por gracia, ¿verdad? Listo. Entonces ahí se dan cuenta cómo Pablo cita a algunas personas que predican por envidia, por contienda, y muchas personas que predican por orgullo, porque les gusta ser alabadas, reconocidas, y es por eso que tenemos que estar a los pies de Jesucristo siempre pidiéndole que no nos deje desviarnos del camino. Siguiente, estar involucrado en actividades religiosas. Activismo, el activismo. ¿Ya? A ver, ya. Lucas 10, 41, 42. Lucas 10, 41 y 42. Si alguien lo encuentra rapidito para que no mucho. Hay bastantes cosas aquí, creo que no lo voy a poder tocar mucho. A ver, Lucas 10, 41, 42. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo hay una cosa es necesario. Y María ha escogido la buena parte, la cual no se le quitará. Hermana, pero eso no tiene relación. Si tiene relación, ¿qué estaba haciendo Marta? Afanada. ¿Pero en qué hay? Porque se empezó a afanada. ¿Pero en qué estaba afanada? ¿En atender a quién? A Jesús y a sus discípulos. No hay mucho hablar de la hospitalidad. Y la hospitalidad es un don también. Lo estábamos viendo con el hermano Javier. Es un don. Pero mírenla. Miren, por acá se da, María, en cambio, en ese momento, ¿qué estaba haciendo? Escuchando al Señor. Ay, hermana, no me voy a sentar a escuchar y no voy a hacer nada. No, porque es muy peligroso esto de hablar, porque ahora me dicen, no, ya no hago nada, solamente voy a escuchar al Señor. Pero el activismo en la iglesia no te puede robar tu relación con Dios. Un ejemplo que decía el Pastor Martin Lloyd Jones decía que una vez conoció a una señora muy activa en la iglesia, que está involucrada en todas las cosas de la iglesia, y un día se enfermó. ¿No? Y ya no pudo estar en todas las actividades que ella frecuentemente estaba. ¿Ya? Entonces le va a visitar, ¿no? Porque le va a visitar porque está enferma la hermana, y le encuentra bastante triste, totalmente deprimida la hermana. Y dice, ¿qué pasa, hermana? ¿No? Y se siente peor, no es mi enfermedad, sino que no me siento bien porque no puedo hacer nada para Dios. Cualquiera diría que esa forma de hablar es una forma piadosa,
Hoy sí, mira, la hermana no puede hacer nada para su Dios y por eso se siente tan mal. Pero él hace una reflexión y dice, esta hermana, en realidad, en todo ese activismo que estaba, no tenía una relación con Dios. Solamente cuando hacemos actividades, ¿podemos tener una relación con Dios? A veces un periodo de enfermedad es un periodo de pausa que te pone Dios para algo. La intimidad con Él. No podrás moverte, serás postrada en tu cama, pero tienes tiempo para orar y tener una relación con Dios más fuerte. Pero cuando has estado afanado en solamente el activismo por el activismo y te llegas a llenar y pensar, no piensas literalmente porque te dices, bueno, sí, no puedo de casa, tengo que estar en esto y en otro, pero no tienes un tiempo con Dios, con relación mayor del que le dedicas a tu activismo religioso, no es una demostración de Cristo. Yo no estoy diciendo que no nos involucremos en la cosa de la iglesia. En la iglesia hay mucha obra por hacer, muchas tareas por hacer, pero eso no puede descuidar el tiempo que tenemos con Dios. Porque si no somos como Marta. Marta estaba afanada, pero ese momento no era para eso. Teníamos a Jesús hablando palabras de vida eterna. Entonces, muchas veces estamos aquí en cuerpo presente y gran ausente porque nuestro mente está pensando, ay, esto. Y a veces incluso no estamos pensando en nada mundano, sino estamos pensando, uy, no, mira acá en la iglesia, y este techo se está cayendo, qué barbaridad. Y mira que esto le falta también. Y la flor le falta una chica que no se parece un ejemplo de daño ambiental, ¿no? Y así toda joven, y no, esa es como Marta, no estás concentrada en el alimento espiritual, no estás concentrado en horarios, vas orando y dices, sí, Señor, sí, ay, pero es acá, y eso de aquí falta. ¿Dónde está tu relación con Dios? ¿No? Entonces el activismo, no estoy diciendo que no trabajemos para Dios, porque es necesario, el cuerpo de Cristo tiene que trabajar para Dios, pero primero una relación con Dios. No podemos descuidar nuestra relación con Dios. No piensen que por sobrecargarse de actividades, si no tienen una relación con Dios, no van a ser salvos. Recuerden que Jesús les dice, yo no los conozco. Y no se habla de no conocer sus nombres, porque Él es omnisciente, Él sabe todo. Sino que yo no tuve una relación íntima contigo. Por lo tanto, no te conozco. Yo no sé cuántas horas estoy trabajando en la iglesia, cuántas veces habrás hecho tal cosa, cuando has sido líder, todo. Pero tú a mí no me hablabas. Yo te involucrabas en una cosa, eres líder de esto, líder de otro, pero a mí no me preguntabas. Pensabas mi nombre, Pedro, ¿no? Decías que era mi amigo, pero no querías estar conmigo. Apenas que tenías un minuto de oración, te quedas donde soy. Siguiente, tener interés en las señales. Interés en las señales. Y eso nos pasó mucho en una época aquí. ¿Ya? A todos los que estamos aquí. Mateo 16:4. Creo que, mira, voy a llegar hasta la mitad porque no vamos a... Bueno, Mateo 16:4, por favor, si alguien lo puede leer. La palabra de Dios. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Era conocido que Jesús hacía muchas señales y prodigios que autenticaban la palabra que él decía. Pero muchas personas a veces se acercaban no tanto por la palabra de Dios que transformara sus vidas y los regenerara, sino más bien porque querían pedir, incluso pedían, haz señal, como si Jesús fuera el mago y que ellos quieren ver su acto y querían ser complacidos. Es lo mismo que hizo Herodes, por ejemplo, cuando una vez que Jesús es capturado, ¿no? Y le dice, a ver, ¿no? Haz algo. Y Jesús dice que no abre su boca ni le dice nada. Y muchas veces hemos sido así. Yo me acuerdo que hace un tiempo, cuando éramos en la iglesia todavía, pues, entre comillas, el don de lengua entre comillas, que era más glosolario que otra cosa, muchos de nosotros nos preguntamos, ¿por qué nosotros tenemos eso? Y queríamos eso. Y anhelábamos eso.
pues hermano, solo demuestra que uno quiere experimentar emociones, ¿no? Ahora, en realidad que todo el tiempo en la iglesia estemos totalmente emocionados y llenos de lágrimas, nada más, tampoco demuestra tu fe. Muchos de nosotros hemos llorado aquí, hemos salido y hemos gritado a alguien. El corazón regenerado, hermanos, cambia, pero no cambia solamente en ciertas apariencias, en ciertas muestras de emociones, sino cambia en todo momento, ¿no? Pero hermanos, nadie va a ser salvo porque todos nosotros hemos tenido meter patas. Pero cuando tú, por ejemplo, cometes el error que yo cometo, eventualmente, de alzar mi voz y a veces en nombre de la justicia, ¿te das cuenta después que has hecho mal? ¿O lo justificas con algo? ¿O te das cuenta realmente que has hecho mal? No, pero mira que le hizo tal cosa. Yo tengo ese problema. Pasa el tiempo a veces que no lo hago, pero a veces, no sé, alguna cosa injusta no me agrada y le grito a alguien. Y en él, si tú no me dices, no, pero se estaba cometiendo una injusticia. Pero no es una manera de actuar. Si los frutos del Espíritu Santo son, ¿qué cosa? Paciencia, humildad. No estoy diciendo que deberíamos empezar, estoy diciendo simplemente que se debe mostrar eso. Sí, y con eso no quiero decir que no nos equivoquemos nunca, pero si es que te equivocas, tienes que reflexionar y no justificar lo que tú has hecho. Vamos a otro más. A ver, creer en un evangelio social. Evangelismo social. Y acá hay otra cosa que es bastante engañosa, ¿ya? Marcos 14:7. Marcos 14:7. ¿Qué dice? Amén. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando os queráis, les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Ya. Una de las muestras de que somos cristianos y que nos habla Santiago es que la verdadera religión es atender a los huérfanos y a las viudas. Y eso como cristianos es un fruto, ¿no? Que demuestra que somos salvos. Pero no te salvan. ¿Ya? Tú no eres salvo porque tú des y ayudes a los pobres. ¿Es necesario hacerlo? Sí, pero no eres salvo por eso. Hay muchas personas que se dedican a labores sociales, hay muchos hermanos que se dedican, es más, entregan su vida a las labores sociales, ¿no? Pero si es que solamente es la labor social por la labor social y no está ahí el evangelio, no está ahí el corazón regenerado, eso tampoco te salva. Hay todavía toda una doctrina, se puede decir, que se llama el evangelio social. A mí me lo enseñaron cuando enseñaban teología en el instituto, ¿no? Que habla que el amor por los pobres es cerca a Jesús. Y citan por mucho pasajes bíblicos donde habla, pues, ¿no? Que cuando tú le dices a los pequeños a mí, me lo hiciste. Y es verdad, es verdad. Ayudar al prójimo debe ser una evidencia siempre de los cristianos, pero eso no te salva. Eso no te salva, ¿no? Acá Jesús les dice, ¿no? Ustedes a los pobres siempre les van a tener. O cual quiere decir, ¿no? Que sí, tenemos que atender a los pobres, tenemos que ayudar a la gente necesitada, es nuestro deber cristiano. Pero, en primer lugar, ¿quién está? Siempre en primer lugar. Y saben, esto sería soberbio si cualquier humano lo diría. Pero ¿quién lo dijo? Jesús. Y Él es Dios. Por lo tanto, en su boca no es soberbio. Cuando Él dice, mira, los pobres se pueden entender, ahora yo estoy aquí. Atiéndeme a mí. En cualquier lugar que he vivido en este planeta, eso es soberbia extrema.
Pero en el Hijo de Dios eso es la verdad absoluta. Primero es Él. Primero es Él. Si hacemos las obras sociales, es por amor a Él. No porque quiera ser buena persona. No, por amor a Él. Continuamos. A ver, eso no sé cómo ponerlo nuevamente. Que la religión salvará el mundo. Creer que la religión salvará al mundo. Ya vamos a buscar, hermanos, Juan 18:36. Juan 18:36. ¿Alguien me puede decir la palabra, por favor, para calcular? Ya. Ya, gracias. Léalo, por favor. Jesús contestó: mi reino no es un reino terrenal, si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos, pero mi reino no es de este mundo. Amén, hermano. Había en la época de Jesús unas sectas que eran los celotes, ¿no? Que serían como los terroristas de ahora. Tenían, sí, se puede decir un motivo, un objetivo, que si tú lo escuchabas, pues era bueno, porque los romanos los dominaban, les robaban, les cobraban impuestos, los maltrataban, los obligaban a cargar con los hijos, los trataban de controlar a los judíos, ¿verdad? Entonces, estos celotes querían recuperar, ¿no?, la independencia de los judíos, ¿no? Sabemos que los pueblos judíos han pasado de imperio en imperio, haciéndose de todo el mundo, ¿ya? Y en sí, si tú escuchabas lo que ellos querían, humanamente pensando, estaba bien. Eran subyugados, eran obligados a pagar impuestos, muchas veces maltratados. Y cuando Jesús lo vieron, pensaron que Él, ¿no? Muchos de ellos creyeron en Dios, creyeron que no significa ser salvo, y dijeron: bueno, ha venido el Mesías. Pero el Mesías ellos lo querían como alguien que los iba a liberar del yugo romano, ¿no? Y dice que una vez lo quisieron incluso, ¿no? Coronar, querían hacerlo rey. Y Él, a cambio de eso, les comienza a hablar la palabra de Dios, y muchos de a partir de ahí ya no lo siguen. ¿Ya? Hay un evangelio errado que piensa que que tenemos que estar involucrados en las cosas para mejorar este mundo. ¿Ya? Muchas veces incluso hay activismo político en la iglesia, y eso no puede haber, hermanos. Como hemos leído, el Señor dice: mi reino no es de este mundo. No es de este mundo. Y hay muchos, he visto en las redes, ¿no?, pastores que pues dicen: oh sí, hay que hermano, que hablan de, ahora que estamos viendo todas las protestas sociales, ¿no?, y que por lo cual tenemos que orar bastante para que Dios dé la paz, ¿no?, en este tiempo que estamos viviendo, porque sí, Dios nos ha llamado a orar. Pero como cristianos, no nos toca tomar partido de uno u otro. Nosotros nos ceñimos a lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios es clara. Y a Jesús una vez le dieron una moneda y le dijeron: es lícito pagar tributo al César. Y el César era un emperador corruptísimo, ¿no? ¿Y qué dijo? Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y luego salieron: no, sí, hay que pagar, sublevémonos. Dice la palabra de Dios que las autoridades están puestas por Él. ¿Que así se llaman las autoridades, hermana? ¿Así se llaman las autoridades? Sí. ¿Por qué? Porque es lo que el pueblo necesita. Cuando Pablo
escribe la carta diciendo que obedezcan a sus autoridades, el emperador era Nerón. ¿Saben quién era Nerón? Un asesino de cristianos, que los separaba y los ponía como antorchas en sus cenas. Ellos comían mientras los cristianos estaban embarados quemándose. Y él dice, obedece a las autoridades. Porque muchas veces, como hemos visto la semana pasada, Dios utiliza, no salva, utiliza a gente corrupta para que su pueblo sea limpiado, purificado, para que crezcamos espiritualmente. Hemos tenido una recatativa de malos gobernantes en los últimos años, hermano. Pero Dios sabe por qué no nos da. Sabe qué quiere de su pueblo. A veces, es como cuando, a veces me dicen, ¿por qué nací en una familia donde mi padre, qué sé yo, era un buen viajor, era honesto? ¿Que Dios es injusto? No. Dice que todo lo que hace Dios en tu vida es para bien. Te está puliendo, te está refinando, te está preparando para algo. Los momentos en que la iglesia ha crecido más espiritualmente han sido en las persecuciones, ¿sabían? Ahí salían los verdaderos cristianos cuando se separaba la paja del trigo. Porque mientras que todo está bien, todos somos cristianos, a ver que se ha perseguido. Si van a ser cristianos. Ahí se ve. Existen ahora en el mundo, hermanos, muchos lugares en los que los cristianos son perseguidos. Toda la parte de Asia y África está llena de persecuciones a cristianos que sobrepasan la persecución que ha habido en todos los años del cristianismo. No nos enteramos mucho porque a veces estamos viendo otras cosas y el buscador de nuestras redes sociales nos muestra simplemente lo que estamos buscando. Pero tú con persecución a los cristianos y vas a ver que cada año mueren miles, no uno, no dos, miles de cristianos. Hace poco veía de una chica que estaba en un lugar que era de musulmanes y había escrito en el WhatsApp, creo, de su universidad, ¿no? Algo sobre Cristo. La mataron a golpes. Hace poco, hace un par de años. Hace poco también fue noticias, y vemos realmente noticias y no solamente fueron, que entraron en una iglesia católica y masacraron a todos los que estaban ahí. Hay testimonios que muchos han ido y han sido envenenados. En China, hermanos, son perseguidos también los cristianos. En Corea del Norte, hay que decir. Tenemos el testimonio del pastor Kim, ¿no? Que los aplastaron con la aplanadora. Y eso fue en el siglo pasado, ¿ah? No estamos hablando de miles de años. No estamos hablando de los primeros años de la iglesia. ¿Ya? Entonces, hermanos, estamos en un mundo que es corrupto. ¿Ya? El involucrarnos en cosas políticas no está bien. Y creer que eso nosotros vamos a llevar a la perfección. Nosotros tenemos que explicar qué cosa es. Cristo. Cristo es lo que tienes que predicar. Siempre Cristo. Siempre Cristo. Pero no nos entretengamos en otras cosas. Y oremos obviamente por las autoridades porque Dios le dé prudencia, les dé sabiduría y para que Dios tenga compasión de nosotros y para que todo esto pase, hermanos, porque a nadie le gusta que la gente muera ni que haya esa destrucción. Oremos por eso, pero no por alguien, por uno o por otro, o porque lo que yo pienso, o porque esta idea me va a sacar de la pobreza. ¿A qué Jesús dijo que te iba a sacar de la pobreza? Ese fue el evangelio. Tú serás salvo, serás pobre, si no serás rico. Así dijo. ¿Por qué creen que decían los pobres siempre los tendrán? Siempre va a haber pobres. Y siempre va a haber ricos. En este mundo, no te han dicho que porque seas cristiano vas a dejar de ser pobre, o que tienes que luchar para que los pobres no sean más pobres. No ha dicho eso. Incluso, como si nosotros la mayoría, bueno, todos somos pobres acá, Dios nos dio la pobreza a nosotros. Porque sabía que si tal vez hubiéramos tenido plata, ni siquiera hubiéramos tenido el dinero.
No quiero decir con eso que ningún rico sea salvo, pero algunos que tienen riquezas y los pocos que pueden ser salvos, porque Jesús dijo más difíciles que pasen por el ojo de una hoja, ¿no? Los pocos ricos que van a ser salvos es porque Dios sabía que ellos con sus riquezas no se iban a apartar de Él, por más que eran ricos. Lo iban a utilizar para el bien, ¿no? Y me ha quedado bastante, hermano, pero quiero que se den cuenta hasta ahora lo que hemos estado viendo, algunas acciones que uno puede decir que sean malos. Porque eso uno dice, no, pero es bueno. Pero si no hay una relación con Dios, íntima con Dios, cuando estemos ante Él, Él nos va a decir, por más que tú veas con todo ese currículum, es que tú no vas a conseguir trabajo en el cielo, hermano, no es que tú vas a ir con tu currículum y decir, mira, Dios me hice esto. Porque eso no te va a salvar. Vamos a terminar por hoy con un versículo, Efesios 2, 8 y 9. Todavía falta bastante, pero por hoy terminamos con Efesios 2, 8 y 9. A ver quién me puede ayudar. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Somos salvos por qué? Por gracia, no por obras. ¿Por qué no por obras? Porque si no nos gloriaríamos y diríamos, ay sí, no como dicen esas personas, pero mira, en tu nombre hemos hecho esto, querían ser salvos por sus obras. Pero el que no seas salvo por tus obras, pues por ahí quiero aclarar porque si no me va a interpretar, no quiere decir que no hagas obras, porque qué bonito es el versículo hasta ahí, pero si lees el 10, ¿qué dice el versículo 10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Miren aquí se ve que nosotros no somos nada de ser nada, hermanos. ¿Ya? Primero te dicen, tú no eres salvo por tus obras, sino porque a Cristo le pasó, a Dios le pasó salvar. Y luego te dicen, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Es decir, las obras no te salvan, pero tienen que hacer obras. Y miren, somos tan insignificantes que miren cómo cierra el versículo. Dice, las cuales Dios preparó de antemano. O sea, toda la obra que tú puedas hacer en esta vida, no es porque se te ocurrió y en mi corazón yo sentí el hacerlo. No, eso lo preparó Dios para que tú lo hicieras. Dice que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. O sea, no somos salvos por obras, solo por gracia, pero tienes que hacer obras, pero las obras que tú hagas ni siquiera son tuyas, porque Él preparó para que tú las hicieras. Y entonces es necesario que el hombre sepa su condición ante Dios. Y ante tan grande regalo, ante tan grande misericordia, ¿cómo tendríamos que responder? Agradecidos a Dios, ¿no? En total agradecimiento con Dios por haber mandado a su Hijo Jesucristo, por haber sacrificado a su Hijo Jesucristo por nosotros, porque sin Él no tendríamos ninguna alternativa. Todavía no hemos terminado, la próxima semana seguiremos, ¿ya? Le voy a preguntar la próxima semana, creo que ya me he contado. Vamos a ver.